Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Consultoría IT. Seguimos con el curso básico de SAP Finanzas y en este vídeo lo que vamos a ver es cómo crear un plan de cuentas de grupo. El proceso es exactamente el mismo que en el vídeo anterior en el que creamos un plan de cuentas, pero en este caso este plan de cuentas de grupo lo vamos a asignar a ambas sociedades. ¿De acuerdo? Será un plan de grupos que consolide los balances de ambas sociedades. Por lo que, para crearlo, podemos hacerlo de dos formas, a través de la ruta de la AES-Pro, que os dejo aquí arriba, o bien a través de la siguiente transacción, que es la OB13. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un plan de cuentas estándar como referencia. En este caso, cogeremos el plan de cuentas de España como referencia y para tomarlo como referencia, como ya sabéis, pulsaremos en este botón de copiar como. A este plan de cuentas le daremos una clave de plan de cuentas de grupo consultoría IT. Aquí, como denominación, le pondremos plan de cuentas, grupo, consultoría, IT. Idioma de actualización dejaremos el español, longitud del número de cuentas de mayor le pondremos 10. La integración con contabilidad de costes ya dijimos que de momento la dejaríamos manual, pero que en el curso de CEO ya veríamos cómo la utilizábamos y como plan de cuentas de grupo lo dejaremos vacío. Ahora os explicaré. Pulsamos Enter, grabamos y ya tenemos nuestro plan de cuentas de grupo creado. Ahora lo que faltaría es asignar ese plan de cuentas de grupo. También tenemos dos formas de hacerlo. Os dejo aquí arriba la ruta de la AES-Pro, pero nosotros lo haremos a través de la transacción OBY6. Entonces accedemos a nuestra primera sociedad, la sociedad española, que tiene como clave COIT. Hacemos doble clic y veremos lo siguiente. En esta sociedad tenemos un plan de cuentas de país asignado y un plan de cuentas global asignado también. Entonces, evidentemente, el plan de cuentas de grupo iría asignado en este campo, en el campo plan de cuentas. Abrimos el Match Code y buscamos nuestro plan de cuentas creado, que es este. Perfecto. En principio esto ya acabaría aquí, no tendríamos que hacer nada más, pero quiero explicaros una cosa. Este plan de cuentas de país ahora mismo no tiene mucho sentido, ya que el plan de cuentas de país se utiliza normalmente normalmente no, se utiliza siempre cuando el plan de cuentas que tenemos asignada a esta sociedad no cumple con las leyes o legislaciones de este país, por lo que realmente este plan de cuentas de país podríamos obviarlo, podríamos dejarlo sin informar. Pero como haremos pruebas en vídeos subsiguientes, de momento lo dejamos informado y dejamos a esta sociedad con un plan de cuentas de grupo y un plan de cuentas de país. ¿De acuerdo? Grabamos y ya tenemos ambos planes de cuentas asignados a nuestra sociedad española. Ahora haremos lo mismo para la sociedad de Estados Unidos, que como clave tenía ITCO. Accedemos a ella y veremos exactamente lo mismo. Tenemos el plan de cuentas de país que creamos en el vídeo anterior asignado y después tenemos un plan de cuentas que lo borraremos y aquí informaremos nuestro plan de cuentas de grupo creado, que es exactamente este, PCGC. En este caso podría parecer que también tiene sentido tener asignado estos dos planes de cuentas, pero la realidad es que tampoco, ya que el plan de cuentas de grupo va a cumplir con las legislaciones y las normativas de Estados Unidos. Pero como os decía, vamos a dejar ambos planes de cuentas asignados para hacer ejercicios y ver el funcionamiento de estos dos planes de cuentas al momento de contabilizar y al momento de visualizar balances y pérdidas y ganancias. Por lo que, como os digo, de momento lo dejamos así. Ya habéis visto que el procedimiento es básicamente el mismo. Creamos el plan de cuenta como copia o referencia de uno ya creado y lo asignamos a las sociedades que requieran tener ese plan de cuentas asignado. La diferencia básicamente es que en el vídeo anterior lo asignamos en el campo cuentas del país, plan de cuentas del país, y en este caso lo hemos asignado al campo plan de cuentas. Como os digo, en vídeos futuros veremos qué diferencias hay entre estos dos y veremos si realmente es necesario tener un plan de cuentas de país asignado a estas dos sociedades. ¿De acuerdo?
Básicamente este era el objetivo del vídeo, crear un plan de cuentas de grupo, asignarlo y en un futuro ver qué casuísticas conlleva tener estos dos planes de cuentas asignados. Sin más dilación, me despido de vosotros, nos vemos en siguientes vídeos. Si os ha gustado y os ha sido de utilidad, por favor, darle me gusta, suscribiros y hasta luego, un abrazo.